Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Claudio Mirabal, soy su profesor de Sociología este año en el Colegio Borges. ¿Sí? Algunos de ustedes ya me conocen, fui su profesor en tercer año, pero la gran mayoría, o para la gran mayoría soy nuevo, digamos, ¿sí? Con ustedes. Trabajo en docencia desde el año 2009, soy graduado de la Universidad de General Sarmiento y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con Comte, Augusto Comte y los tres estadios. ¿Sí? Hagamos un pequeño repaso para ir refrescando un poco lo que veníamos viendo o el objetivo de lo que teníamos que entender de las primeras clases. En principio, arrancamos con la perspectiva sociológica, ¿sí? Que era básicamente esta idea de entender lo general, más allá del objeto. Por eso mismo hicimos la actividad de que ustedes seleccionen un objeto determinado y a partir de eso establecer relaciones sociales posibles existentes con ese objeto. Y la actividad que propusimos, ¿sí? Siguiente, tenía que ver con el surgimiento de la sociología, entender un poco en qué contexto surge, ¿sí? Contexto complicado, complejo, ¿no? Marcado por dos grandes revoluciones, industrial y francesa, que de alguna manera marcan un antes y un después digamos, en el mundo, pero en este caso obligó de alguna manera a muchos pensadores a que tomasen ciertas medidas para poder entender qué estaba pasando y lograr cierta calma, digamos. ¿Sí? La estabilidad que existía previa a estas revoluciones se fue perdiendo, se entró en un periodo de crisis, de cambio permanente, o sea, de cambio social, y esto, perdón, afectó eh, muchísimo, por supuesto, a la sociedad, y bueno, hay muchos pensadores como Comte, justamente, que se pusieron a ver o intentar comprender cómo funcionaban, ¿sí? Las sociedades. Comte era un positivista, esto quiere decir que su filosofía se basaba fundamentalmente en lo que se podía conocer a través de los hechos, en las cosas que eran indudables, ¿sí? En las leyes que regían el mundo. Entonces, básicamente este pensador consideraba que así como se podía explicar la ley de gravedad, ustedes saben que yo arrojo esto y lo suelto, va a terminar cayendo, y si agarrara un clip pasaría exactamente lo mismo, y así con los objetos que yo decida tomar y soltar de mi mano van a terminar cayendo. Esto genera básicamente o se crea, ¿sí? Una ley, que es la ley de gravedad, que justamente rige para todos los cuerpos que están sobre la Tierra. Bueno, así como esta ley física, ¿sí? Del mundo físico, del mundo, si se quiere, más natural, ¿sí? Comte consideraba que la sociedad también debía tener algún tipo de leyes invariables que ocurriesen siempre y que debían de alguna manera explicar el funcionamiento de la sociedad. Bueno, un poco su objetivo era ese, digamos, tratar de explicar la sociedad, ¿sí? A través de leyes, ¿sí? Que no variasen. Por supuesto, para esto también hay que aclarar que esto fue en un comienzo de la sociología. En la actualidad hoy se sabe básicamente que las personas no se rigen por leyes, sino que vamos cambiando y somos impulsivos y no siempre vamos a hacer lo que dice una norma. Pero bueno, en ese momento y en ese contexto de bastante inestabilidad social, ese tipo de pensamiento era el que empezó a primar, ¿sí? Bueno, ustedes algo de esto vieron quizás el año pasado con los imperialismos y con el pensamiento positivo que existía en ese periodo, ¿sí? Con el darwinismo social. Bueno, Comte estaba dentro de esa línea también. Eh, bueno, Comte, para intentar comprender un poco en qué momento o qué etapa estaba atravesando la humanidad, digamos, estableció que había diferentes estadios en los cuales la sociedad había necesariamente tenido que atravesar. En este caso, dividió estos tres estadios y dotándolos de nombre, ¿no? El primer estadio va a ser la etapa teológica, en donde el hombre y la sociedad se va a regir en función de la voluntad divina, es decir, que todo lo que ocurría en la tierra estaba vinculado eh,
principalmente a lo que Dios quería. Entonces el hombre simplemente lo que hacía era responder a eso y actuar en consecuencia. ¿Sí? La iglesia fue fundamental en esta etapa dura desde la prehistoria hasta la Edad Media, ¿sí? Etapa bastante extensa de la sociedad, en donde según Comte estaban regidos por estos parámetros. Luego va a continuar la etapa metafísica. Esto ocurre principalmente en la edad moderna, con el Renacimiento, en donde el hombre empieza de alguna manera a establecer ideas, ¿sí? Abstractas sobre el funcionamiento de la sociedad. Es por eso que, por ejemplo, muchos pensadores como Hobbes consideraban que las sociedades debían de alguna manera regirse según la voluntad general de los estados, ¿sí? Y los reyes debían ejercer ese poder sobre la sociedad de alguna manera, pero eran leyes abstractas provenientes del pensamiento de los hombres y que en la práctica no podían demostrarse, ¿sí? Del mismo modo que en la siguiente etapa sí se va a poder hacer, que es la etapa positiva o etapa científica. En esta etapa científica los hombres se van a basar principalmente y únicamente en leyes, ¿sí? Reales y concretas, en los hechos mismos. Lo único que podía dotar de verdad, ¿sí? A las cosas, a la realidad, eran justamente los hechos. A diferencia de las etapas anteriores en donde estaba basado o en Dios o en las ideas abstractas de los hombres, en este caso van a ser los hechos, ¿sí? Positivos y científicos los que van a marcar la verdad, ¿sí? Bueno, esta etapa comenzó desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, hasta ese momento, ¿sí? Bueno, espero haber resumido brevemente y en poco tiempo lo que este autor de manera general planteaba. Mi objetivo con la actividad es que ustedes entiendan un poco qué es el positivismo, quién era Comte, qué pensaba, ¿sí? Y también que puedan explicar cada una de estas etapas, ¿no? Que atravesó el hombre según la mirada de Comte, ¿sí? Eh, ya les estoy enviando también las actividades, también les puse un link para que ustedes puedan visualizar algo más de información acerca de este pensador y filósofo, ¿sí? Más este video, y por supuesto también les puse material bibliográfico. Les pido que en este caso puedan trabajar en parejas, ¿sí? De a 2 personas, por supuesto, no 3, no 4, lo aclaro por las dudas porque no hay parejas de 3. Pero si tienen inconvenientes o dificultades, está bueno que también puedan trabajar o seguir trabajando en forma individual, como ustedes prefieran, ¿sí? No trabajemos en grupos por ahora, probablemente más adelante, cuando generemos algún tipo de actividad con otras materias o otros profesores también del mismo espacio u otro, por ahí lo hagamos en grupos, pero en principio mi idea es que vayamos de a poquito adquiriendo algunas habilidades para poder trabajar primero solos y después de a dos. Por eso este tercer trabajo tiene el objetivo de que sea de a 2 personas, para que ustedes sepan también cómo trabajar de a 2 incorporando ciertos criterios, ¿sí? Les mando un beso grande a todos, bienvenidos, y bueno, cualquier duda pueden comentar, ¿sí? En el video, y bueno, preguntar por supuesto a través del mail, ¿sí? Bueno, abrazo a todos.